Ya está de regreso con todos ustedes Futsal TV. Bueno, Antonio, gracias a Dios se nos está dando la oportunidad de llegar a la élite del futsal en Venezuela y bueno, lo venimos a enfrentar con buenos retos y con buenas expectativas. Venimos con jugadores aragüeños, nos estamos reforzando con Larry, que es del distrito, en el DRAS, y Diego. Tenemos buenos jugadores, los juveniles son buenas promesas y vamos a darle de qué hablar en la liga. Creo que vamos a estar entre los primeros puestos, vamos a luchar por ello y bueno, sí, va a ser difícil porque todos vamos a estar dentro de una burbuja, el cual vamos a estar concentrados. Creo que ahí no va a haber margen de error. Mi mensaje final es para toda la fanaticada aragüeña y a disfrutar el futsal en Venezuela. Bueno, primero que todo es una experiencia única, muy bonita, ya después de lo que hizo la selección de Venezuela ahorita en el Mundial, creo que el impulso del fútbol sala va a ir a otro escalón más arriba. Nosotros trabajando duro con muchas expectativas del inicio del torneo y con ganas de arrancarlo ya. El cuadrangular está muy equitativo, está muy parejo, mucho nivel. Y se vio, bueno, se ha ido reflejando hoy un poco el trabajo que hemos venido haciendo en pro del torneo que ya arranca el 9 de septiembre. Es exigente y creo que va a ser un torneo que está para que el mejor llegue físicamente al momento del torneo, al momento de arrancar el inicio del torneo. La meta primero está en la final y después, bueno, se verá. Bueno, tenemos una preparación ya como de mes y medio, el equipo se ve bastante competitivo, tenemos muchos jugadores de la casa y esperamos dar un buen espectáculo para el público en general. Hay que ponerle la atención tanto en el roster juvenil a Brailer y a Abraham. Son dos jugadores que de verdad prometen mucho. Nuestro mensaje es que, bueno, que siga creciendo el futsal en Venezuela gracias a la buena participación que tuvo nuestra selección en el Mundial y espero que muchos de nuestros jugadores puedan verlo en futuros mundiales.
bien. Mira, primero que nada, gracias por la entrevista. Ha sido un trabajo muy largo para llegar aquí a donde estamos en este momento. Mi primer trabajo fue con el equipo San Ignacio del estado de Aragua. Ahí fue donde mostré mi talento. Gracias a la oportunidad del profe que me llamó a este equipo y bueno, a darle con todo en esta liga que viene ahorita. Mira, muy bueno, muy bueno. Dijeron que era un tope normalito, pero ya vimos que la competencia es un poquito fuerte, ¿no? Tengo varios amigos ahí en la selección. Se merecía un poquito más, pero bueno, la cosa de futsal es así. Felicitaciones a todo, al cuerpo técnico, a todas las personas que lo apoyaron y bueno, seguir trabajando, que se vienen muchas cosas buenas. Síguenos en Twitter, @FutsalTV. A la vuelta, mucho más de Futsal TV.